Fue una suerte de ejercicio allí que nos establecimos. ¿Qué sería escribir respuestas tentativas a preguntas que no nos podemos resolver? Propiciada porque una de las talleristas o una de las participantes de esta aldea nos decía que su hijo pequeño, un niño chiquito, siempre le preguntaba cosas que ella no podía responder. Le decía, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces ella decía, no, bueno, es que es azul por esto y esto y esto. Y llegó a comentar, yo siento que escribo ensayo cuando hablo con mi hijo. ¿Por qué? Porque hago esas respuestas con una fluidez, con un gozo simplemente de pensar que ya incluso cuando escribo no tengo. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de 12 certezas mientras tanto, ensayos para especular, una antología hecha por Laura Sofía Rivero y que reúne a 12 escritoras y escritores mexicanos de generación reciente, ¿no? Bajo la premisa de hacerse preguntas y responder de manera especulativa, por decirlo de algún modo. El libro forma parte de la colección Molinos de Viento, que es la colección literaria emblemática de la UAM. Estamos por alcanzar los 200 títulos publicados en 45 años. Y justo esta antología forma parte también de un momento en la historia de esta colección fundada por Carlos Montemayor en los años 80. Y ese momento es la incorporación de nuevas generaciones de escritores y escritoras mexicanos y también de otros lados al catálogo de Molinos de Viento, que justo ha sido históricamente un vehículo de plumas actuales, con los primeros títulos que publicó Carlos Montemayor, que venía de Chihuahua, fue a un conjunto de colegas dramaturgos y tuvo la iniciativa de incluso de llamarlos como grupo Nueva Dramaturgia Mexicana. Entonces cada título de estos, aunque venían dentro de Molinos de Viento, venían como con ese sellito de Nueva Dramaturgia Mexicana. Entonces bueno, lo que intentamos ahora, quienes estamos después de 45 años de colección, los que estamos ahora a cargo de la colección, quisimos retomar este espíritu con el que fue fundada y seguir haciendo apuestas, ¿no? Que es, me parece, una de las características esenciales de Molinos de Viento. En esta colección hay primeras obras publicadas, por ejemplo, de María Baranda, o, aunque no primera, sí de inicio, bueno, no es cierto, sí, primera obra publicada de Víctor Hugo Rascón, y algunos libros que iniciaban carrera, por ejemplo, de Beatriz Espejo. En fin, que ha sido una colección abierta al tiempo, como lo dice, ya me puse publicitario, pero como lo dice nuestra universidad en su leyenda. Y bueno, nos da mucho gusto tener esta antología de Laura Sofía, que había colaborado con nosotros para otras actividades, y tuvimos la fortuna de que hubo la coincidencia en el momento en que le escribimos y tenía un proyecto que ya estaba trabajado, terminado, y le dijimos, bueno, pues ¿qué te parece si lo integramos a Molinos de Viento? Aceptó, y luego bueno, ahí ya vino todo un proceso de trabajo. Para hablar del título, pues evidentemente Laura Sofía Rivero nos acompaña, y está con nosotros también José Israel Carranza. Me voy a permitir leer la semblanza para que sea lo más rápido y no yo me disperse.
ensayista, narrador y periodista mexicano. Durante su carrera se ha desempeñado como editor de la revista Tentaciones del periódico Siglo XXI y del suplemento Primera Fila del periódico Mural de Guadalajara. Fue director de la revista El Zahir. Ha sido profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, así como editor de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, editor de la revista Magis del ITESO y columnista del diario Mural. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, pues para empezar, le voy a ceder la palabra, a Israel y luego con Laura Sofía. Hay una otra comentarista, Eloisa Nava, pero está batallando con un asunto. Es editora de Penguin, entonces trae su propia carga de trabajo dentro de la feria, pero prometió llegar en cuanto resuelva lo que está haciendo. Israel, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo que empezar diciendo que tengo una dificultad también, tengo un problema, porque este libro lo había conocido solamente en PDF, apenas lo veo, y es en el PDF donde hice mis subrayados y mis anotaciones y donde estaba tomando todas las previsiones de lo que podría decir ahora, y pues no están en el impreso. Entonces pues creo que ahí hay un punto a favor del PDF, ¿no? Entonces pero bueno, al margen de eso, y a ver si me acuerdo de qué era lo que quería decir, el otro día en un intercambio de correos con Laura Sofía le decía que a estas 12 certezas tengo que sumar otra mía, que es la de que este libro es algo de lo mejor que les puede pasar a sus lectoras y a sus lectores. Creo que es un concentrado de razones gozosas para la lectura, para el encuentro con el ensayo, para el descubrimiento de las posibilidades del ensayo, en muchos casos para las personas que se acerquen por primera vez a preguntarse qué rayos es eso, pero también para quienes llevan un rato en el trato con el género. Creo que nos reconcilia con muchas cosas, o por lo menos fue mi experiencia de lectura. Me devuelve la esperanza. Ahorita voy a tratar de explicar por qué. Pero bueno, una cosa que habíamos platicado también Laura Sofía y yo era que como que no nos hallamos mucho en la FIL, no nos hallamos mucho en las presentaciones de libros. Yo todavía no sé muy bien qué se hace. Creo que lo que sí debe hacerse siempre y que muy frecuentemente se omite, y me parece que es una descortesía y una injusticia y un abuso con los lectores, es que quienes presentan se ponen a chismear sobre un montón de cosas y se olvidan de hablar del libro y de decir de qué se trata. Entonces quisiera empezar por ahí, por decir de qué se trata. Es una colección de ensayos que Laura Sofía armó invitando a esta docena de escritoras y escritores con la encomienda de que cada quien respondiera a una pregunta. ¿Sí? Entonces cada uno de los ensayos se propone justamente como la respuesta a cada una de esas preguntas, ¿no? Y en eso, que parece tan sencillo, creo que se cifra lo fundamental que puede decirse acerca del ensayo. Es decir, desde mi punto de vista, el ensayo es una voluntad de esclarecimiento, una necesidad de decir qué entendemos, qué vemos, cómo creemos que tendrían que ser las cosas, porque hay algo que nos parece que no funciona del todo bien. Y en esa voluntad de esclarecimiento, pues el mecanismo principal es la pregunta, ¿no? Las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces a mí me pareció todo un hallazgo, digamos un hallazgo metodológico para componer esta colección, empezar justamente por las preguntas. Y esas preguntas quisiera darles lectura solamente a las preguntas, para que ustedes se puedan ir haciendo una idea de
de por dónde anda este libro. Insisto, cada uno de los ensayos es una respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Son malvadas las impresoras? ¿Por qué nos peleamos con extraños en Internet? ¿A dónde van los seres virtuales que mueren? Seres virtuales como el Tamagotchi, por ejemplo. ¿Por qué las cigarras pasan 17 años bajo tierra? Yo no sé si ustedes sabían que las cigarras pasan 17 años bajo tierra. Y es urgentísimo saber por qué. Es decir, después de conocer ese dato, esa noticia espeluznante, no podemos pasar un minuto más sin enterarnos de las razones de que la madre naturaleza haga eso. ¿Quién dijo que nos haría felices el yoga? ¿Por qué contamos siempre las mismas anécdotas? Seguramente eso es algo que nos hemos preguntado siempre que nos encontramos con la misma gente, por ejemplo en la FIL, ¿no? Y nos platicamos las mismas anécdotas. ¿Seremos los caballos de este siglo? Creo que de todas las preguntas esta es la que hay que explicar un poco más, y lo voy a hacer muy económicamente, sin estropearles a ustedes la experiencia de lectura. Pero esta pregunta está suscitada por el hecho de que el autor se encuentra por azar con la fotografía de un caballo de hace más de 100 años, una fotografía en blanco y negro, y el caballo está mirando a la cámara. Y en esa mirada el autor se ve impelido a preguntarse qué hacía ese caballo ahí y qué ha ocasionado que los caballos fueran desapareciendo cada vez más del paisaje, no solamente del paisaje urbano, sino del paisaje rural. ¿Por qué quedan tan pocos caballos? Y por lo general son los caballos que hay en Chapala para andar, para que los niños los monten, ¿no? No sirven para mucho más que para eso, o para correr en los hipódromos. Y entonces el autor se pregunta, ¿los seres humanos seremos los caballos de este siglo? Y entonces hay que ver por qué. ¿Por qué discutimos con nuestros padres? ¿Alguna vez nos rendiremos ante la mugre? ¿En dónde vives? ¿Por qué sigo jugando melate? ¿Y si no volvemos nunca? Esas son las preguntas. No, pues muchas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a leer rápidamente la semblanza de Laura Sofía para cederle la palabra. Es ensayista y docente, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en 2020 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2017, entre otras distinciones. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ha publicado en las revistas Tierra Adentro, Letras Libres, Revista de la Universidad, La Palabra y el Hombre, Este País y Punto de Partida, entre otras. Y bueno, entre otros libros es autora de ese ensayo maravilloso y morboso a un tiempo que es Dios también tiene tripas, ¿no? Y bueno, pues les dejo a Laura Sofía el micrófono. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A mí me llama mucho la atención que decimos vamos a hacer ferias del libro para que no tengamos que estar hablando con los demás, con el antro, ¿no? Que se escucha la música y tenemos un antro aquí enfrente. Entonces, bueno, es una ironía, pero también por eso me alegra tanto, ¿no? Que estén aquí compartiendo con nosotros esta que es la primera presentación de este libro al que le tengo mucho cariño, 12 certezas mientras tanto.
que pues ya como comentaba José Israel Carranza, pues es una antología de ensayo de 12 ensayistas jóvenes, todos nacidos en el último tramo del siglo XX, que pues eso nos parece muy cercano, ¿no? Porque el 2000 parece que pasó ayer, pero quienes damos clases ya nos damos cuenta de que tenemos alumnos que nacieron en el 2010 o cosas por el estilo, y nos vamos dando cuenta también de que ha pasado ya bastante tiempo. Entonces, bueno, este libro para mí surge incluso como una respuesta a una pregunta que me hacen mucho en los talleres, en las presentaciones, que es la pregunta de ¿a qué ensayistas de tu generación recomendarías que leyéramos? Yo siempre me sentía muy frustrada cuando me hacían esa pregunta, porque les decía, es que conozco a una ensayista maravillosa, pero bueno, no tiene ahorita un libro publicado, entonces es difícil que puedas acceder a sus textos. Y bueno, conozco también a esta otra ensayista, híjole, pero... Y siempre era tratar de recomendar fantasmas, ¿no? Entonces, sentía yo que muchos de mis gustos lectores, muchas de mis obsesiones como lectora de ensayo, personas valiosísimas que sé que cultivan el género con muchísima pasión, con muchísimo interés, pues no eran tan sencillas de transmitir, de compartir con otras personas. ¿Y qué es una antología? Sino también una forma de socializar nuestros propios gustos, de compartir una conversación que a veces mantenemos solo con nosotros mismos. Entonces, ante esa pregunta de ¿a qué ensayistas recomendarías leer de tu generación?, me animé a invitar a un ejercicio lúdico a algunos de mis ensayistas favoritos, que además, por fortuna, son personas a las que les puedo mandar un correo, porque bueno, uno no puede mandarle un correo a Michel de Montaigne o a Chesterton, pero a los ensayistas de la generación uno les puede mandar un correo con una invitación indecorosa como la que les hice, y fue una invitación también a pensar en unas formas del ensayo que yo como lectora disfruto mucho leer, estoy sedienta de seguir encontrando en las librerías y que muchas veces no se encuentra disponible. ¿Por qué? Porque siento que en los últimos años hemos tendido a pensar en el ensayo como una forma de la escritura académica, escolar, universitaria, o incluso como una forma de la escritura cercana al diario íntimo. A mi parecer he encontrado también cosas interesantes en estas dos vertientes, pero es cierto que me interesa estar buscando una tercera vía. Y en esa tercera vía, pues me interesaba también invitar a personas que sé que les llama la atención esta escritura de esta otra forma del ensayo, y les invité justamente a escribir desde estas preguntas que no tienen respuesta. Motivada también porque no sé cómo sea en su caso, pero a mí siempre me ha llamado la atención, no sé también a ti, José Israel, si eso te ha llamado la atención, que casi siempre cuando hablamos de ensayo, parece que no estamos hablando de una forma de la literatura, sino de una opinión lapidaria. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros géneros, al ensayista lo citamos casi como una figura de autoridad. No decimos, el narrador o el personaje dijo, sino Alfonso Reyes dijo tal cosa. Es decir, hay una equiparación entre quien escribe y entre esa voz, entre el autor y esa voz que hay en el ensayo. Entonces, me interesaba pensar en el ensayo como una forma de la especulación gozosa, no como una forma de transmitir una opinión lapidaria, tajante, que sirviera como un punto final. Por eso invité a estos colegas a que escribieran respuestas tentativas a preguntas irresolubles. Preguntas que, si ustedes se cuestionan a sí mismos, ¿será que las impresoras son malvadas? Pues no va a haber una última respuesta, un punto final, sino quizá incluso una invitación a que ustedes den sus propias respuestas a estas interrogantes que nos hacemos. Fue un libro que se cocinó a fuego lento, empezamos escribiendo algunos textos en la pandemia y en algunos casos yo a todos les hice la invitación a que escribieran, pero que tuvieran conciencia de que iba yo a seleccionar los textos no pensando en si me sentía cercana como amiga, como colega a las personas que invité, sino como lectora. Entonces, por eso hubo muchos textos que a la mera hora se cambiaron por otras versiones. Hubo quien decidió incluso dejar la pregunta que había iniciado en un principio, su proceso creativo, por otra.
Y me pareció muy interesante ver cómo, al final de cuentas, aunque el ejercicio era similar, elegir una pregunta, escribir una respuesta tentativa, todos los procesos de escritura fueron diferentes y además, a mí me parece, se fueron desarrollando también de una manera diversa. Hay algunos ensayos que a mí me parece que tienen más ese interés por hacer un ensayo un tanto filosófico, existencial. Hay otros ensayos que se acercan justo al ensayo íntimo, al ensayo más personal. Hay otros que se acercan al ensayo inglés. En fin, terminó siendo para mí también este libro una suerte de reunión de diferentes conversaciones y diferentes maneras de ensayar. Bueno, hay algo que quiero decir acerca de esta diversidad, pero antes quiero regresarme un poquito a la colocación de este título, del título de la antología, que me parece afortunadísimo, porque si ustedes se fijan, es un oxímoron. Decía Antonio Tabucchi que las certezas únicamente le sirven a los militares, y el hecho de que en el título de esta antología se sugiera que las certezas pueden ser provisionales, pues desbarata esa autoridad que a veces solemos conferirle al ensayo, ¿no? Que sobrevuela mucho por la idea del ensayo justamente como un espacio donde se afirma con toda autoridad algo y se dice la última palabra. Y aquí no, todo lo que se dice es mientras tanto, ¿no? Mientras cambio de punto de vista, mientras conozco mejor mi asunto, mientras me entero de algo más, mientras me cae un rayo y se me reacomoda el cerebro y pienso completamente distinto, todo eso es posible en la concepción del ensayo que está en juego aquí en este libro. Y acerca de la diversidad de enfoques, de abordajes, de puntos de vista también, creo que hay una condición que se cumple en todas las piezas del libro y que es lo que a mí me llenó de regocijo, y es la voluntad literaria. Es decir, no solamente se trata de ejercicios especulativos, sino que además hay una voluntad de que todo eso que las autoras y los autores van haciendo para responder cada quien a su pregunta, persigue una búsqueda de naturaleza literaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que se busca impresionar la sensibilidad de los lectores de una manera especial y perdurable. Y por eso hay una cantidad de hallazgos, que era justamente lo que yo tenía subrayado en mi PDF, que quería mostrar aquí para excitar el entusiasmo y que la gente corriera a vaciar las cajas de la UAM, pero pasa en cada uno de los ensayos. Hay verdaderos hallazgos que uno puede delicadamente extirpar del ensayo y llevárselo consigo para que lo acompañe toda la vida. Y eso me parece que es literatura pura y me parece una belleza. Esa es una de las razones para mí principales para recomendar la lectura de este libro. Y hay otra que tiene que ver con algo con lo que yo he estado peleándome en los últimos años, y que es no sé si una tendencia o una querencia o la pura mala suerte que yo he tenido como lector de nomás encontrarme, o casi nomás encontrarme solo eso, que son autoras y autores que muy frecuentemente están solamente mirando su ombligo, que están sumergiéndose en una introspección de su propia historia, de su propia forma de ser, de su propia forma de entender el mundo, de sus conflictos, de sus desavenencias con la realidad, pero sin levantar la cabeza y ver lo que hay alrededor.
y creo que en ninguno de los ensayos que hay en este libro sucede eso. Yo no sé qué tan consciente estuviste tú como antologadora y qué tan conscientes estuvieron quienes escribieron de esto, pero me parece sumamente notable que la lectura acontece como algo que no solamente tiene por qué importarle a quien está escribiendo, sino que también tiene que importarme a mí como lector. Y eso cada vez es más difícil de encontrar, sobre todo en los terrenos del ensayo. En esta equiparación del ensayo con lo que se ha dado en llamar autoficción, la exploración del yo, la escritura introspectiva, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, me parece que se ha perdido mucho, y en eso mucho que se ha perdido está el hecho de que quien escriba, como digo, levante la cabeza, vea lo que hay alrededor, porque lo que primero se va a encontrar cuando levante la cabeza y vea lo que hay alrededor es que ahí está el lector, ¿no? Y creo que todas las personas que escriben en este libro tenían presente que alguien iba a estar leyendo, y que a ese alguien que iba a estar leyendo, y que pueden ser ustedes si se llevan un libro esta tarde, les va a pasar algo, les tiene que pasar algo, se tienen que sorprender, se tienen que asombrar, se tienen que conmover, se tienen que reír a carcajadas, se tienen que levantarse y abrir la ventana y sacar la cabeza para agarrar aire porque algo los turbó inesperadamente. Todo eso que a ustedes les va a pasar cuando vayan leyendo, de alguna u otra forma estuvo premeditado en el momento de la escritura, y eso para mí es oro puro. Algo que me gusta mucho que comentas del título es justamente esa propuesta que nos interesó de hacer certezas mientras tanto, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me da la impresión de que ya tenemos muchísimo miedo a hablar, muchísimo miedo a escribir, y no sé hasta qué punto eso se ha traducido en un miedo a pensar, como que ya venimos con una suerte de batería de certezas y de lugares, de ciertas ideas donde no nos podemos mover del lugar. Y creo que fue algo que experimentamos incluso todos los que participamos en este experimento, que ya da mucho miedo escribir porque justamente nos aterroriza el, híjole, ¿qué pasa si cambio de idea? ¿Y qué pasa si de repente me encuentro con esa nueva información que cambie todo por completo? Y creo que el mundo en el que vivimos nos obliga a mantener una postura, a mantener una opinión todo el tiempo y a tener miedo a equivocarnos. Pero no sé hasta qué punto ese miedo a equivocarnos es también un miedo a aprender, el negarnos la posibilidad del asombro, el negarnos la posibilidad de la curiosidad. Y yo siempre he pensado en el ensayo, más allá de las diferentes tradiciones que puedan alimentarlo, como un género que nos devuelve esa libertad de pensar en diferentes temas, pero también de pensar en formas inusitadas, con las que no tendemos a pensar por escrito. Entonces, bueno, creo que para nosotros fue sumamente refrescante, aunque definitivamente es un reto, ¿no? Siempre tratar de acometer a un ejercicio colectivo. Aquí en la presentación están presentes dos de las autoras que están en esta antología, y no me dejarán mentir que justamente cuando te dicen, oye, pues busca una pregunta que te interesara responder, aunque no tenga una respuesta posible, suena muy bien en un inicio, pero ya ese miedo a la hoja en blanco pues puede llegar a ser aterrador. Pero también a mí me pareció muy liberador como lectora darnos cuenta de que podemos hacer de la escritura ese ejercicio tentativo en el sentido de tocar ciertos territorios que a veces sentimos ya están vedados, cosas que no podemos cuestionar, cosas que no podemos poner en duda. Y yo creo que este libro es para ustedes como lectores una invitación a que pongan todas las cosas que los rodean, todas las cosas cotidianas, siempre entre signos de interrogación, porque hay allí siempre una sorpresa que nos depara. Bueno, ahí está. Yo ahora recordé lo que quería decir en esta presentación, a título personal, más allá de las semblanzas. Hugo Iriart tenía una columna de ensayo brevísimo,
en la jornada, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, yo acostumbraba a leerlo, pero en algún momento publicó en esta columna un texto sobre cómo escribir ensayos. No he vuelto a dar con él, si alguien lo conoce, avísenme. Y lo que decía, para escribir un ensayo hay que primero hacerse una pregunta, ¿no? Y menos de, no sé cuántos párrafos podría tener eso, 5, daba una clase de ensayo, de escritura de ensayo y en general sobre el género, con ese sentido del humor que él podía echar a andar. Y bueno, este libro me recuerda a aquella columna que no he vuelto a encontrar en antologías, pero a lo mejor alguien la conoce, pero yo a lo que iba es, Laura Sofía, ¿qué nos puedes decir sobre el género literario de la pregunta? Pues es casi un género literario y también filosófico, ¿no? Como el propio ensayo, ese género que está a caballo entre ser filosofía y ser literatura. Me gusta mucho recordar algunas definiciones, como por ejemplo la de Lukács, ¿no? Que dice que el ensayo es un poema intelectual. O la propia, ¿no? De Alfonso Reyes, del Centauro de los Géneros, que escribe un poeta preocupado de filosofía, como que está en esos dos caminos. Y creo que en nuestro caso, pues nos dimos cuenta que no solamente el ejercicio consistía en escribir un ensayo, sino en elegir una buena pregunta. Entonces yo nunca me imaginé que me iba a dedicar un tiempo a editar preguntas, ¿no? Editar preguntas de incluso poner a consideración cómo una pregunta primigenia, ya con un texto escrito, había cambiado. Entonces es muy interesante porque uno pensaría que el ejercicio siempre es elegir una pregunta y contestarla, pero me pareció muy, muy curioso que la escritura nos revelara qué era lo que nos estábamos preguntando realmente. Entonces es un ejercicio para mí pues no lineal, sino sinuoso, y en algún momento habíamos pensado incluso en hacer una suerte de antología final de preguntas. Sin embargo, bueno, pues creo que ya era quizá muy ocioso insistir en esa idea, pero a mí me gustaría mucho que ojalá para quienes se acerquen a este libro, pues vayan haciendo también su compendio personal de preguntas que no nos hacemos mucho, pero que vale también la pena pues poner a nuestra consideración, ¿no? Yo estuve leyendo hace poco el nuevo libro de Elliot Weinberger. Elliot Weinberger es un es un autor extraordinario, tiene muchas virtudes, además es un gran traductor y yo digo que es un sabio. Y ese libro se llama Ensayos Elementales. En realidad reúne piezas publicadas a lo largo de muchos años en otros libros y otras nuevas. Y una de las primeras es un largo poema, ensayo, que se llama La Creación. Y hay un verso o una frase que dice sencillamente: nada es inútil, ¿no? Y yo he estado pensando mucho en eso, le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Si fuera una persona que se tatúa cosas, creo que tendría que estar ya considerando tatuarme eso. Nada es inútil. Puede querer decir que todo aquello que se ofrece a nuestra atención y a nuestra comparecencia en la realidad se ofrece también para que hagamos algo con eso, ¿no? Y creo que es algo que se verifica en un libro como este.
Quienes escriben ensayo, quienes escribimos ensayo, tenemos la certeza, y creo que sí, esa es una certeza definitiva, de que absolutamente todo lo que existe es susceptible de ser abordado en un ensayo. No hay nada que quede fuera del alcance de la escritura ensayística, ¿no? Lo que quiere decir que no hay nada que no nos desafíe, no hay nada que no nos rete, que no nos interpele y que no nos obligue justamente a hacernos preguntas. Y la riqueza de un libro como este, que en su brevedad contiene tantas posibilidades de esa atención intensificada para responder esas preguntas, creo que se deriva en alguna medida de eso, ¿no? De saber que nada es inútil y que todo merece parejamente nuestra atención. Y yo lo que quería saber, y esto me lo preguntaba cuando repasaba una y otra vez las preguntas que hay en este libro, ¿cómo es que se las formularon? Es decir, ¿cómo llegó cada quien a su pregunta? ¿Tú les sugeriste algo? ¿Les diste algún norte? ¿Cómo le hicieron? Pues fue variando de caso a caso. Quizá en los casos más extremos se partió de una pregunta que se sostuvo hasta el final. Fue solamente uno de esos casos, pero en otros, pues más bien, al pensar que estábamos escribiendo un libro colectivo, pues pasamos por un proceso de conversación y de edición que a veces ya por la forma automática en la que vivimos nuestra relación con la literatura y con los libros, pues ya no pasamos, ¿no? Pero bueno, a mí eso fue de las cosas que más disfruté y que más me interesó. En otros casos, incluso ya después de la reunión, nos fuimos dando cuenta de que había muchos porqués, que la pregunta que más o la primera fórmula que más se repetía era esa palabra, ¿por qué? Entonces fuimos dando variación a una que otra de las preguntas para que también, pensadas como un texto unitario o un texto integral más bien, ya como libro, pues dieran esas modulaciones. Pero sí hubo muchos casos en que fue más bien una cuestión como de ping pong, y no solamente conmigo, sino creo que eso es algo propio del ensayo, un ping pong que incluso pasa primero en casa o en un salón de clases o con una persona amada, alguien que consideramos un buen interlocutor, y que yo creo que también nos regresa a la idea de que el ensayo a final de cuentas es una conversación por escrito, y que quizá pensada desde esa forma de titular a partir de preguntas, pues es siempre una conversación abierta, ¿no? Una conversación para que podamos ver qué piensa cada uno de los ensayistas aquí reunidos al respecto de un asunto, pero siempre una pregunta que también está dirigida para cualquier lector. Oye, pero también a raíz de todo esto que dices, creo que hay una pues también una peculiaridad que me parece que singulariza todavía más este libro, que es, según yo, la escritura ensayística es eminentemente solitaria. Es decir, uno escribe ensayos porque necesita explicarse algo, y para explicarse algo no cuenta más que con su propio juicio, ¿no? Y esto que platicas acerca del espíritu colaborativo en la concepción, no sé qué tanto en la confección del libro, también como que remonta a esa supuesta obligatoriedad del género, ¿no? La soledad, la imagen de Montaigne encerrado en su biblioteca y apartado del mundo, y aquí pasa algo diferente. En un inicio, algunos de los textos surgieron como un taller que teníamos en la pandemia, algunas personas, que muy ñoñamente titulamos Aldea Montaigne, ¿no? Entonces nos reuníamos allí a revisar algunos textos, pero no fueron los únicos, ¿no? Apenas quedaron de ese taller un puñado, ¿no? Un par de textos. Y creo que siempre el mal de toda antología es que no termina recuperando todos los nombres que me hubiera gustado recuperar.
Como que pienso que podría yo hacer una misma antología mental, imaginaria, de todas las personas que me hubiera gustado poner en este libro y a la mera hora no aparecen, ¿no? Pero que forman parte también de una conversación. Y de hecho, en ese inicio, como parte del taller de la Aldea Montaigne que teníamos, fue una suerte de ejercicio allí que nos establecimos. ¿Qué sería escribir respuestas tentativas a preguntas que no nos podemos resolver? Propiciada porque una de las talleristas o una de las participantes de esta aldea nos decía que su hijo pequeño, un niño chiquito, siempre le preguntaba cosas que ella no podía responder. Le decía, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces ella decía, no, bueno, es que es azul por esto y esto y esto. Y llegó a comentar, yo siento que escribo ensayo cuando hablo con mi hijo. ¿Por qué? Porque hago esas respuestas con una fluidez, con un gozo simplemente de pensar, que ya incluso cuando escribo no tengo. Y nos propusimos eso, ¿qué pasaría si este ejercicio que ella hace un lunes a las 9 de la mañana, lo hacemos al momento de escribir? Y ya poco a poco pues se fue desarrollando como un juego colectivo, ¿no? A propósito de preguntas, no sé si ustedes quieran hacerle preguntas a Laura Sofía. Bueno, hola Laura. Justamente de esta antología me surge mucho porque yo tomé un taller contigo, entonces te conozco muy bien. Y estas preguntas dan mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, quisiera saber, ¿de alguna manera has pensado en qué manera te han ayudado a ti como escritora? Como ensayista, ¿te han ayudado de alguna manera? ¿Y de qué manera, hacia qué lado te han llevado estas preguntas, no? Entonces es mi pregunta, no sé si... Sí. Gracias. Pues sí, yo siento que cosas en la vida cotidiana que nos asombran o que nos interesan nos pasan mucho, ¿no? Quizá, por ejemplo, hoy platicábamos en la mañana, ¿qué onda con el tráfico? ¿No? Nadie podía llegar, todos terminamos como bajándonos de transporte privado o colectivo para venir corriendo y nos sentíamos en un absurdo de ¿qué hace uno, no? En una ciudad en la que te quieres trasladar y te das cuenta de que caminar kilómetros y kilómetros es la manera más sencilla. Y bueno, cosas así que nos sacan de lo cotidiano, de esa rutina, de lo que se repite todos los días, nos pasan de hecho muy seguido. Pero quizá el convertir una experiencia en una pregunta implica eso, darle cierto tiempo, ¿no? Cocinar a fuego lento una inquietud, porque de cuántas cosas podríamos escribir que ameritan, como mencionaba José Israel, porque todo puede convertirse en un ensayo. ¿Cuántas cosas tenemos alrededor? Pero ¿cuántas veces también nos detenemos a saber qué significa eso? ¿Por qué nos importó tanto? O sea, creo que una experiencia como esta que comparto, pues bueno, se podría quedar allí, ¡ay, qué chistoso! Todos pensamos lo mismo. Pero ¿quién de todos nosotros se va a dedicar a tomar la molestia y el tiempo y el cuidado a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué nos importó tanto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el valor que hay detrás de algo que podría ser simplemente una coincidencia? Y yo creo que ese es el ejercicio de un ensayista, de que algo que podría ser simplemente un chispazo fugaz, una ocurrencia, se convierta realmente en una fuente para la Inquisición, ¿no? Y la Inquisición no como la Santa Inquisición que se ponía a juzgar cosas negativas, censurables, sino la Inquisición como una búsqueda también de la curiosidad, ¿no? Del asombro, de saber algo más. El título del libro, ¿por qué lo seleccionaron así, 12 certezas mientras tanto? Pues justamente por lo que mencionaba José Israel, ese oxímoron, porque creo que es algo muy habitual cuando uno escribe, no sé si a ustedes les pase eso, pero da una sensación la escritura de que estamos ante algo tajante, algo que ya se acabó. Yo lo veo mucho en los talleres de ensayo.
cuando alguien comienza a escribir un texto, se pregunta, híjole, pero ¿qué pasa si cambio de opinión? Como que algo tiene la escritura, quizá yo pienso hasta por su propia etimología, escribir viene de la palabra rasgar. ¿Por qué? Porque antes escribir significaba tomar una superficie y rasgarla para siempre, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todavía tenemos esa sensación de que escribir sigue siendo rasgar algo para siempre, dejarlo allí y que no admita la volatilidad que tiene, por ejemplo, la palabra hablada. Uno dice algo y pues ya puede cambiar de opinión, pero la escritura como que tiene una suerte de registro. ¿Qué pasa entonces con la escritura si no puede tener un carácter tentativo? Es como una sensación doble. Al escribir ya dejamos algo para siempre, pero eso no significa que sostengamos una idea o una opinión toda la vida. Es una suerte de paradoja que yo pienso no solo está en el ensayo, sino en la escritura en general. A mí por eso me gusta mucho algo que dice Julio Camba, un autor que les recomiendo mucho si no lo han leído, que él decía, todos los textos que yo escribo son ni completamente en serio, ni completamente en broma. Y yo creo que justamente ahí está ese umbral de la escritura ensayística, que es ni completamente en serio, ni completamente en broma, y que tiene ese carácter de dejar un registro, definitivamente, pero también propiciar esa capacidad del pensamiento tentativo en construcción, ¿no? Hola, Laura Sofía. Bueno, yo conozco tu trabajo, lo admiro un montón y pues debo confesar que yo soy tengo algunos escritos y nunca me he como animado ni a compartirlos con alguien ni a sentir que están terminados. Y en ese sentido, y siguiendo esta idea del mientras tanto, ¿no? De saber soltar, ¿cómo es que tú sueltas un texto? ¿Cómo es que tú dices, bueno, mientras tanto, así quedó y después vemos? Híjole, pues arriesgándome, la verdad es que siempre me pasa, y no sé si sea una experiencia en común que nos pase a muchas personas, yo esperaría que sí, al menos para no sentirme tan sola, ¿no? Pero me pasa mucho que, por ejemplo, digo, bueno, ya voy a acabar este proyecto, aquí se termina, y después de que se publica, llega alguna persona a decirme, ay, mira, esto te hubiera servido, y dices, no, bueno, pues ya ahora que no lo puedo meter, ahora que no lo puedo pensar con calma, ahora que ya no puedo hacer algo más. Y yo creo que eso es lo que nos da miedo, ¿no?, de la escritura, que finalmente hay allí algo que se asienta. Pero a mí justamente siempre me ha interesado leer a estos autores que vienen en esta antología, porque me devuelven esa frescura y ese placer de leer simplemente por el gozo de pensar. Y creo que en estos tiempos en los que pensamos por otros valores, en la universidad, ¿qué es lo que valoramos del pensamiento escrito? La exhaustividad, el rigor, otro tipo de cosas. Pero ¿cuántas veces solamente en el pensar hallamos un gozo, un placer? Lo descubrimos quizá cuando pensamos conversacionalmente con nuestros mejores amigos, que es simplemente sabroso y ya. Pero cuando yo leo ensayo, encuentro esa sabrosura, ese placer simplemente de adentrarme a ese paseo mental de alguien más. Y yo creo que quizá si pensamos en el ensayo como una escritura placentera, gozosa, pues quizá entonces ya no la estamos aquilatando desde lo cierto, lo falso, los aciertos y los errores, sino simplemente desde el gozo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo... perfecto, adelante. Hace rato decía Sofía que aquí teníamos en el público dos escritoras. A mí se me hacía, acabo de comprar el libro y me gustaría que tomaran la palabra, aunque sea un minuto, no sé. Sí, creo que no quieren porque les gusta más pensar por escrito hasta donde alcanzo a ver, pero sí les agradezco mucho, estaba yo muy contenta de que pudiéramos presentarlo aquí en la FIL Guadalajara, porque pues dos de ellas son ensayistas tapatías, Debra Figueroa y Génesis Jezabel, a quienes les estoy muy, muy, muy agradecida de que se hayan animado también a participar en esta antología.
Ya si quieren decir algo, por supuesto, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar que respiren en el anonimato. Yo tengo una pregunta. Justo en la presentación del libro, en la exposición que acabas de hacer, está el concepto de generación, ¿no? Y bueno, cuando uno trabaja con o piensa cosas con ese concepto, hay algunas características, digamos, de bote pronto que uno podría decir que distinguen a una generación, ¿no? En el caso de estos autores y autoras que están reunidas en el libro, ¿hay características comunes generacionales? Digo, además de haber nacido en la época en que nacieron, ¿no? Me refiero en términos de escritura. Híjole, pues la verdad yo no lo sé. Quizá quien es peor para juzgar a su generación es uno mismo, porque pertenece a ella, ¿no? No sé si José Israel alcanzó a notar cosas, pero pues para mí quizá algo que me llamó la atención es que no hubo un tema en común, e iban apareciendo por allí ciertas referencias, ciertas preguntas que yo pienso estaban muy relacionadas también con esta idea de la intimidad, de la privacidad. Pienso que incluso por el momento, ¿no?, en donde comenzamos a escribir algunos de los ensayos, pero puede ser una buena pregunta que quizá no respondamos aquí y que sea la lectura, ¿no?, de encontrar esos vasos comunicantes, esa suerte de constelación que pueda servir como una respuesta tentativa. Uno de los ensayos que es justamente que trata de responderse a la pregunta ¿por qué nos peleamos con nuestros padres? El autor dice, todas las generaciones buscan definirse, pero la mía está obsesionada. Y creo que hay algo de eso, y que a lo mejor puede ser uno de los rasgos que afilian generacionalmente a todas estas voces y a otras que están ya ahí. Es esa necesidad de distinguirse cuanto antes de lo que están dejando atrás y no querer tener nada que ver con lo que viene por delante, ¿no? Me parece que sí hay una ansiedad de definición, de autorreconocimiento, y que yo me explico como una búsqueda ocasionada por el hecho de que hay tanto aturdimiento y tanta confusión y tanta distracción que es cada vez más alta la probabilidad de quedar oculto y perdido y volverse invisible, ¿no? Entonces sí creo que hay una ansiedad que puede caracterizar, creo. Bueno, pues yo creo que cerramos aquí la presentación. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el libro se ha vendido muy bien y la mala es que quedan pocos ejemplares. Entonces, y la otra buena, para cerrar con buenas noticias, es que si estás de acuerdo puedes firmar los ejemplares, que ya vi que varios tienen aquí, de aquel lado. Y bueno, dicho esto, les doy las gracias a Laura Sofía y a Israel por estar con nosotros presentando 12 certezas mientras tanto. Gracias a ustedes también. Libros WAM, Laboratorio de Futuros.